Ok, we are. Estamos. ¿Listo? Ah, ok, Sí. perfecto. Bien, hermanos, hermanitas, Dios les bendiga. Espero que todas las cosas en su vida estén bien y que nuestro Señor les siga ayudando y bendiciendo en todas las cosas. Gracias por la compañía, gracias por animarse a escuchar la palabra y esperemos pues que este estudio, que es el inicio de algunos estudios, nos pueda ayudar a entender el tema del día de reposo. Le damos la bienvenida a las hermanas que se están uniendo, hermana Beatriz, hermana Erika, hermano Waldo también, bienvenido, y hermana Doris. Y bueno, vamos a dar inicio. Voy a compartir, primero vamos con una oración. Hermano Rogelio, ¿nos puede guiar en la oración, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este momento que resulta un poco, no un poco, muy agradable de poderse conectar con personas que están a miles de kilómetros, pero la sensación del afecto, el amor está junto a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por poder escuchar esta palabra que nos va a traer el hermano Mario Arellano, y también ayúdalo a que recuerde todas las cosas que tiene, que ha estudiado, Señor, y también que la podamos no solo escuchar, sino poner por obra. Gracias por todos los hermanos también que están ahí conectados. Gracias por todas las cosas. Gracias por habernos permitido un día más de vida en esta tierra, Señor, y gracias por perdonarnos todas las iniquidades que hacemos a diario, porque por más que intentamos, siempre estamos cometiendo algún error, pero tu infinita misericordia siempre nos está buscando la forma de disculparnos. Gracias, Padre, por todos los hermanos que están conectados, bendícelo, ayuda a la gente que tiene inconvenientes de salud, levántalo, Señor, porque tú eres el mejor doctor que tendrían para que los levantara. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos das a diario, Señor, y gracias por el primer día de la semana, que uno es domingo, pero es el primer día de la semana para ti, Señor, y te lo queremos ofrecer en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Rogelio, por la oración. Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Vamos a silenciar acá. Ok, nuevamente bienvenidos los hermanos que no hemos saludado. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar la primera parte de este estudio que lo titulé El día de reposo, ley para el pueblo de Israel. ¿Ok? Y reflexionando un poco en este estudio, se me presentaron algunas ideas, pero no quise hacerlo muy largo porque para poder comprender el estudio del día de reposo se requieren varias lecciones, es la verdad, pues. Inclusive se debe tocar lo de la abolición del antiguo pacto, que también es un tema que de alguna manera u otra también nos enseña con respecto a si debemos los cristianos de este tiempo guardar el día de reposo o no. Sin embargo, vamos a empezar viendo cómo Dios instituyó el día de reposo y vamos a ir comprendiendo a quién se lo pidió, quiénes tenían que guardarlo, por qué tenían que guardar el día de reposo, cuál era el propósito de ese día de reposo, de tal manera que nosotros podamos ir desarrollando todo el fundamento doctrinal sobre el día de reposo y tengamos una base firme para poder comprender este tema, para también poder argumentar a favor de
de la verdadera doctrina y ayudar a aquellos que a veces se confunden y se enredan un poco con el tema del día sábado o el día de reposo. Aunque en general el consenso entre las religiones que profesan la fe cristiana es que el día en que la iglesia debe reunirse por mandamiento es el primer día de la semana, ¿ok? Sin embargo, hay grupos que defienden la obligación del cristiano de guardar el día de reposo o sábado. Según ellos, el domingo como día de oración es una invención de los hombres. Los hombres fueron los que cambiaron el día de oración de sábado a domingo, según ellos, ¿no? Entonces, el punto es que sí, este tipo de enseñanzas y de temas hay que profundizarlos porque cuando uno lee en la palabra ve la importancia que tenía el día de reposo para Dios. Tan importante que se lo instituyó a su pueblo Israel. Pero vemos que en el antiguo pacto, aunque Jesús y sus apóstoles en algún momento llegaron a parecer, en el caso de los apóstoles después de la era cristiana, a que estaban guardando el día sábado, sin embargo, lo que podemos es comprender que todo tiene una explicación. En el caso de Cristo, él guardaba el día sábado porque él estaba bajo la ley y era su obligación. Debemos entender que Cristo no pecó y el no pecar significa no violentar la ley de Dios. Entonces, para él cumplir con la ley de Dios, él tenía que reunirse los días sábados. Entonces, pero ya una vez que él murió en la cruz del Calvario y resucitó, las condiciones para la salvación y las condiciones para adorar a Dios cambiaron. Y ese es el punto que no se ha entendido. Entonces, ¿quién tiene la razón? Es la pregunta que deberíamos hacer. Los que adoran el domingo, los que adoran el sábado. ¿Okay? Efectivamente, como dicen muchos, los hombres cambiaron el día de reposo al día domingo. Y entonces la pregunta sería, ¿el cristiano debería estar tomando la cena del Señor el día sábado y no el domingo? Entonces, vamos a ir respondiendo estas preguntas en algunos estudios, pero aquí vamos a ver todo el fundamento del día de reposo, cómo fue que se estableció y qué fue lo que Dios pidió. Entonces, el día de reposo, un mandamiento de Dios para los cristianos, sería una pregunta. Algunos argumentan que los cristianos del primer siglo guardaron el sábado y no el domingo. Ahora la pregunta, ¿sería cierto esto? ¿Ok? En algún momento de la historia, el Imperio Romano estableció el domingo como día de descanso de todo habitante del imperio. ¿Okay? Ese día no era obligatorio trabajar, sino toda actividad comercial, laboral, etcétera, debía cesar. Esto lo usan los sabatistas para argumentar que quienes cambiaron el día de reposo de sábado a el día del sol, o sea, la oración el primer día de la semana fue el emperador romano, el imperio romano, ¿ok? Porque él hizo un decreto que se llama el Edicto de Milán, donde estableció la ley del día domingo como día de descanso. Entonces, en función de eso, pues todos tomando esa parte más apoyándose un poco en una profecía de Daniel que ya la vamos a leer, terminan concluyendo que quien cambió la adoración o el día sábado por el domingo fue el emperador Constantino. ¿Okay? El emperador Constantino en el Edicto de Milán estableció la siguiente ley. Aquí se las puse para que ustedes vieran qué fue lo que él ordenó. En el año 321 después de Cristo, el emperador decretó en el venerable día del sol, recordemos que los romanos eran adoradores del sol, ¿ok? Ellos, creo que su dios se llamaba Saturno, si mal no recuerdo, pero como todas las naciones desde tiempos antiguos, el sol era uno de sus dioses. Pero él dice, en el venerable día del sol, domingo, los magistrados y las personas que residen en las ciudades deben descansar
y todos los comercios deben estar cerrados. Este fue el edicto que el emperador estableció con respecto al día domingo. ¿Ok? Si notamos acá, hermanos, podemos ver que sí, efectivamente, el emperador estableció por decreto el descanso el día domingo. Pero aquí en este edicto, hermanos, no está hablando de los cristianos. Está hablando de toda labor, actividad que se hiciera en el imperio, como en nuestros países, pues. Las personas deben descansar el domingo. Eso fue lo que estableció el emperador y eso es algo que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ok? Sin embargo, ellos toman este edicto para decir que el emperador dio la orden o estableció un cambio en el día que debía guardarse. Por el contrario, la evidencia más bien parece que el emperador puso leyes para su imperio sobre el día domingo basándose en el día en que los cristianos adoraban, porque recordemos que este emperador Constantino, él fue el primer emperador que se hizo cristiano. Entonces, Daniel 7, del 23 al 27, que es una de las profecías que ellos usan para argumentar, dice lo siguiente, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, ese es el romano, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Ok? Este es el argumento. Aquí dicen ellos y se justifican que esto fue profetizado y que de hecho lo hizo el emperador romano. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo, pero se sentará el juez, le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ok? Entonces, en función de esto, ellos argumentan que esto fue cambiado por el hombre y no por Dios. Sin embargo, lo que dice este edicto, como ya lo leímos, ley, ¿verdad? Fue establecido como obligatorio para todos los habitantes que realizaban una actividad laboral dentro del imperio, pero no se estableció como obligatoria para la iglesia. Por el contrario, la iglesia cristiana se le dio plena libertad de culto. Y eso se lee en otra parte del edicto donde dice Constantino y el otro emperador, porque había 2 emperadores, el de Oriente y el de Occidente, dice así pues, hemos tomado esta saludable y rectísima determinación de que a nadie se le sea negada la facultad de seguir libremente la religión que ha escogido para su espíritu, sea la cristiana o cualquier otra que crea más conveniente, a fin de que la suprema divinidad, a cuya religión rendimos este libre homenaje, nos preste su acostumbrado favor y benevolencia. Para lo cual es conveniente que tu excelencia sepa que hemos decidido anular completamente las disposiciones que te han sido enviadas anteriormente respecto al nombre de los cristianos, ya que nos parecían hostiles y poco propicias de nuestra clemencia. Ellos están diciendo que para ellos los cristianos no merecían el favor o la clemencia del Imperio Romano porque ellos lo veían como hombres y mujeres hostiles. Y permitir de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud ni molestia. Entonces, fíjense, en el mismo edicto de Milán estaba estableciendo el domingo como día de descanso para todo el imperio, pero al mismo tiempo le estaba diciendo, estaba dando la orden de que a los cristianos se dejaran tranquilos, porque realmente los cristianos fueron vistos como enemigos y fueron perseguidos en más de 11 oportunidades de una manera salvaje. Entonces, en el edicto está diciendo que ellos tienen libertad de culto. Entonces, si se le está dando libertad de culto, no debemos pensar o no debemos creer que se les iba a obligar a cambiar
el día en que ellos tenían que honrar a Dios. El día de reposo fue un día en que los judíos debían reunirse. El día de reposo fue un día en que los judíos debían reunirse por mandamiento divino para hacer culto a Dios, o era un día de descanso. Día de reposo es la forma como se traduce la palabra hebrea sabat y la palabra griega sábato. Significa ambas desistir, cesar o descansar. Entonces, vamos a analizar, hermanos, el antiguo pacto y vamos a ver si realmente el sábado era un día en que el pueblo de Israel tenía que adorar a Dios. Tenía que ofrecerle cultos de adoración, porque vamos a notar que no era así. No es así como lo quieren mostrar hoy en día. Día destinado para cesar toda obra, todo trabajo laboral, desistir de hacer cualquier otra obra laboriosa y descansar y reposar. Entonces, la primera referencia que nosotros vemos y se menciona el día de reposo es cuando Dios terminó de crear toda la obra de lo que hizo en 6 días. En Génesis 2 del 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Qué quiere decir santificar? Lo apartó para sí, lo consagró, pues. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, hay varias cositas aquí que no las vamos a estudiar hoy, pero sí se las voy a mencionar. Dios descansó, pero no quiere decir que desde ese momento Dios dejó de hacer. Cristo dijo que hasta ahora su Padre y él trabajaban cuando él estuvo en la tierra. Aquí lo que está hablando es que Dios descansó de su trabajo de crear el universo, crear las estrellas, crear el hombre, los animales, los vegetales. Cuando él terminó de crear todo eso, él descansó de su obra creadora. Pues por eso dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y si notamos que Dios apartó, santificó, consagró el día sábado. Ahora, esto no es mentira, o sea, no podemos decir que no es verdad, esto es cierto, pero hasta ahora no hemos visto en ningún lado que eso Dios se lo exigiera a los hombres, hasta ahorita, ¿no? Vamos a seguir analizando y viendo qué es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, hasta este momento, hermanos, Dios lo que estaba haciendo era reposar de su obra creadora. Ahora, vamos a notar que desde este versículo, hermanos, hasta Éxodo, capítulo 16, no se vuelve a hablar del día de reposo. Y déjenme decirle que entre Génesis, capítulo 2, cuando Dios descansó, y hasta Éxodo 16, 23, habían pasado, hermanos, aproximadamente 1500 años. 1500 años. Y en 1500 años la Biblia guarda silencio con respecto a la obligación de guardar el sábado. Esto es importante entenderlo porque esto es un argumento completamente firme y fuerte en contra de eso que quieren hacer ver que como Dios santificó el día para sí, Él mandó y obligó a todo el mundo que lo guardara. No es cierto. ¿Ok? Entonces, desde que Dios descansó de su obra creadora, la Biblia no vuelve a mencionar este día como mandado u ordenado para los hombres, ni para los siervos de Dios como Noé, Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, ni sus familias. E inclusive, como vamos a ver, ni siquiera para el pueblo de Israel que estaba en Egipto esclavizado. No se menciona, no se guardaba el sábado, hermano. Ahora, la pregunta es si era tan importante y como dicen muchos que es un día, el día especial para Dios, ¿por qué Dios no se lo mandó a Abraham o a Isaac o a Jacob o a las 12 tribus o inclusive al pueblo de Israel que creció esclavo dentro de Egipto? Hermanos, en estas porciones hasta ahora
lo que podemos decir es que no hay evidencia bíblica de que Dios hubiese ordenado a los hombres guardar el día de reposo. Quien descansó, quien tomó el séptimo día como reposo fue él, pero ¿para qué? Para no seguir creando más, porque ya toda su obra de creación estaba terminada. Entonces, los hombres no guardaron el día de reposo hasta que le fue ordenado al pueblo de Israel después de su salida de Egipto, no antes. La palabra Shabbat, día de reposo, sábado, aparece unos 1500 años después como mandamiento para el pueblo de Israel. Y eso lo vemos en Éxodo 16:23, cuando se le dice que Dios le iba a dar el maná que caía del cielo, que ellos lo recogieran, pero que el día viernes tenían que recoger doble porción porque el día sábado no debían recoger nada. Éxodo 16:23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y más adelante, en el versículo 29 al 30, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, y no se olviden de esto que dice acá, estése, o sea, quédense pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces, esto fue ratificado, hermanos, esto que se le estaba pidiendo cuando le está dando el maná, fue ratificado al poco tiempo, a los pocos días, pues, cuando en el Sinaí ya se le dio como un mandamiento que era parte de la ley. Lo que dicen los sabatistas, la ley moral, pero era la ley de Dios. Eso de ley moral y ley ceremonial es una división que podemos hacer los hombres, pero que Dios de ninguna manera hace esa diferencia. Entonces, en Éxodo 20, del 8 al 10, dice, acuérdate del día de reposo. Este es cuando se les dio los 10 mandamientos. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Y fíjense lo que le manda, o sea, ¿qué les pide que haga? Dice, no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Esto fue lo que le pidió cuando dio los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, ¿qué notamos acá? Dios se lo está pidiendo al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel que había salido de Egipto. Antes de eso, antes de estos versículos, Dios no le había exigido a ningún hombre que guardara el día de reposo. No hay ninguna evidencia bíblica. Entonces, más adelante, cuando está hablando acá, Éxodo 20, del 8 al 10, en el versículo 11, dice el por qué está estableciendo el día de reposo. Entonces, Éxodo 20, 11 dice, ¿por qué? Porque significa cuál es la causa, la razón por la cual está ordenando lo que acaba de decir. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, ¿qué está haciendo Dios acá? Dios le está diciendo, mira, les estoy dando esto porque también ese día fue el día en que yo terminé mi obra y descansé, lo tomé como reposo y lo santifiqué, pues. Esa es la razón una de las razones por la cual él se lo está dando. Entonces, hasta ahora, hermanos, consideremos lo siguiente. Primero, hasta Éxodo no se menciona que haya sido un mandamiento para ningún hombre o pueblo. Hasta ahorita lo que hemos leído era un mandamiento que se le dio solo y exclusivamente al pueblo de Israel. Segundo, el mandamiento se le da solo a Israel después de salir de Egipto y no a otro pueblo. Tercero, si fuese cierto, supongamos que lo que dicen aquellos que argumentan a favor del sábado, supongamos que sea cierto. Si fuese cierto lo que ellos creen,
O sea, si realmente ellos, como ellos creen, era una práctica de los hombres desde que Dios creó, o al menos de los siervos de Dios, entonces la pregunta sería, ¿por qué fue necesario establecerlo como mandato a un pueblo, verdad? Que según ellos, sus ancestros y ellos mismos ya habían guardado el sábado. Sería contradictorio. O sea, ¿cuál es el punto? El punto es, si es cierto que los hombres siempre han guardado el sábado, entonces ¿para qué mandárselo como mandamiento? No hubiese sido necesario. Pero ¿por qué Dios establece el día de reposo como mandamiento? Porque hasta ese momento no se lo había exigido a ningún hombre ni a ningún pueblo. ¿Cómo vemos nosotros un buen ejemplo? La circuncisión que se le pidió a Abraham, pues. La circuncisión se le estableció a Adán, pero por costumbre, por norma, por enseñanza, esa señal que Dios había pedido entre Abraham y su descendencia con él fue pasada al pueblo de Israel. Cuando Israel como pueblo salió de Egipto, ya los hombres tenían la costumbre de circuncidarse. Ahora, si ya había la costumbre de circuncidarse cuando ellos estuvieron de esclavos en Egipto, ¿por qué no estaba la costumbre o el mandamiento de guardar el sábado? Porque Dios no se lo había establecido aún. Génesis 17, del 10 al 12, hablando de la circuncisión, aquí vemos cómo Dios se lo establece a Abraham. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia. Esa descendencia, ¿cuál es? Todo el pueblo de Israel, según la carne, a través de los tiempos. Después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Entonces vemos cómo Dios estableció con Abraham la circuncisión. Pero antes, cuando fueron a salir del pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, aquí se le da una serie de direcciones a Moisés. Éxodo 12, el 43 al 47 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. No habían salido de Egipto, hermano. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella ni quebrantaréis huesos suyos. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. ¿Qué está implicando aquí estos versículos? Que ya el pueblo de Israel tenía la práctica de la circuncisión. ¿Por qué? Porque fue transmitido a Abraham, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a sus 10 hijos, los 10 hijos a todas las tribus de Israel, y era una norma, era una práctica. Ahora, ¿por qué no pasó así con el día sábado? Porque el día sábado en ningún momento Dios se lo estableció como pacto a los hombres. Nehemías nos ayuda a aclarar más lo del mandato del día del sábado, día de reposo. Nehemías 9, del 13 al 14 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste, ¿ok? Fíjense, ubiquémonos de qué está hablando Nehemías. Nehemías está hablando de 100 años después, dice, y sobre el monte de Sinaí. Nehemías está hablando después que habían poseído la tierra prometida, habían sido llevados cautivos, habían destruido el templo de Jerusalén y estaba de regreso a reconstruir Jerusalén. Estamos hablando de cientos de años, ¿ok? 400, tal vez más años, 500 años. Entonces, Nehemías 9, 13, 14 dice, y sobre el monte de Sinaí descendiste. Entonces él está haciendo memoria, está recordando cuando pasó este acontecimiento. Y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y fíjense cuándo fue que Dios ordenó el día de reposo. Y le ordenaste el día de reposo.
santo para ti, y por mano de Moisés, tu siervo, le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, ¿cuándo se empezó o cuándo empezó Dios a exigir a los hombres el día de reposo? Cuando le dio la ley de Moisés al pueblo de Israel. Entonces, y otra cosa interesante que vamos a ver, ¿el día de reposo era un día solo para descansar? ¿O era un día en que debía reunirse el pueblo para adorar a Dios? ¿Qué fue lo que Dios le exigió hasta el tiempo en que fueron llevados cautivos? Y vamos a ver por qué cuando fueron llevados cautivos hizo una diferencia. Era un día para descansar, el día de reposo, hermano. Eso fue lo que estableció Dios en su estatuto. Ninguna obra o trabajo debía hacerse en ese día. Y lo segundo, el día de reposo, que era una señal entre Dios y Israel. Porque ningún otro pueblo guardaba el sábado. Entonces, cuando se veía, cuando se analizaba qué pueblo era el que guardaba el sábado, solamente era el pueblo de Israel. Era una señal entre Dios y Israel, no era para nadie más. Entonces, lo que debemos entender, hermanos, es que el día de reposo judío no era para adorar a Dios. El día de reposo judío no era para que se reunieran en un sitio. El día de reposo no era para que caminaran o se llegaran a un sitio para que se reunieran. Cuando le dije que tuviesen atención a lo que leímos, cuando le dice que se quedase cada uno en su tienda, estécese cada uno en su tienda, esa era la norma del día de reposo. O sea, el día de reposo se quedaban en sus casas, las personas reflexionando, meditando en que había sido esclavos de Egipto, que Dios los había librado con mano fuerte, y ese era el mandamiento del día de reposo. Éxodo 31, del 12 al 15 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre ti, entre mí y guardaré y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. ¿Cómo se consagraba el día de reposo a Dios? Descansando, hermano. Era descansando. Además, se le exigía otras cosas. Dios no exigió la observancia del sábado a los ancestros del pueblo de Israel, o sea, los que estaban en Egipto. Ni a Adán, ni a Abraham, ni Isaac, ninguno de ellos se le pidió que guardaran el sábado. Deuteronomio 5:1-3 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, o sea, no con los que salieron de Egipto. Antes de salir de Egipto, Dios hizo ese pacto. Entonces dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Y cuando él dice nuestros padres, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al pueblo que estuvo en Israel, se está refiriendo a los 12 patriarcas, se está refiriendo a Jacob, a Isaac, a Abraham, a ninguno de ellos, con ninguno de ellos Dios hizo el pacto del día de reposo, ni el pacto de la ley de Moisés. Entonces por eso dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Entonces, ¿qué debía hacer Israel el día sábado? Debía descansar cada sábado y tenía que recordar, eso era lo único que tenía que hacer, recordar que fueron esclavos en Egipto. Tenían que recordar que fueron liberados con poder, con mano extendida, como dice la Escritura. Y una de las razones por las cuales les dio un día de descanso es para que recordasen o hicieran memoria o celebrasen su liberación.
O sea, Dios quería que cada sábado el pueblo de Israel hiciera memoria de que fueron liberados de la esclavitud de Egipto con poder. Entonces, no era un mandato para recordar o celebrar el día en que Dios descansó, no, en ningún momento. No le estaba diciendo, mire, ustedes guarden el día sábado para que conmemoren, recuerden que yo descansé un día sábado, no. Les está diciendo que recuerden que ese día, que recuerden cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Ok? Entonces, el hecho de que se les diera para conmemorar su liberación implica otra cosa. ¿Qué es implicar? Implicar es que está enseñando algo que es implícito, que no se reconoce fácilmente. Y es que si ellos tenían que celebrar en el día de reposo y se les estaba dando para que recordaran que habían sido liberados del pecado, quiere decir entonces que mientras estuvieron esclavos, de ninguna manera pudieron haber guardado el día sábado. Deuteronomio 5, del 14 al 15 dice, mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios, ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, y esta es la otra parte que tenían que hacer ellos, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Entonces, fíjense, anteriormente leímos que una de las causas por las cuales Dios le dio el día de reposo es porque en ese día él había descansado de su obra creadora. Pero aquí le da la segunda razón. Dice, por lo cual ¿qué? Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Para que se acordase de que fue esclavo en Egipto y que Dios lo había liberado de la esclavitud. Entonces, solamente a Israel se le dio este mandamiento. No se le dio a ningún otro pueblo. Y no era un día para adorar, hermano. No era un día que tenían que rendirle culto. A Dios en el pueblo de Israel se le rendía sacrificio, culto y adoración todos los días. Todos los días habían sacrificios, todos los días tenían que quemar incienso, todos los días tenían que purificarse los sacerdotes. Eso era todos los días. Ezequiel nos dice, 20 del 10 al 12, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos, ¿ok? En el desierto y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y le di también mis días de reposo. ¿Cuándo? Cuando los sacó de Egipto, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Por qué estamos profundizando y viendo todo esto, hermanos? Para que ustedes noten que el propósito del día de reposo no era adoración. El propósito del día de reposo era descansar de las labores, de la faena, del trabajo, y segundo, recordar, hacer memoria. Generalmente en ese día se leía, se recordaba la palabra del Señor, porque para hacer memoria ellos tenían que recordar todo, pues ellos tenían que narrar toda la historia de cómo fueron esclavizados, que se levantó un faraón que no conoció a José. Ellos tenían que decirle, enseñarle a sus hijos, a su familia, a sus esposas. Ese era el propósito de Dios, que tuviesen tiempo, que se alejaran de la faena del trabajo, para que tuviesen tiempo para reflexionar en las bendiciones espirituales que Dios les había dado. Entonces, el día de reposo era una señal y pacto entre Dios e Israel. Una señal implica que era algo visible, tangible, que da testimonio entre Dios e Israel. Entonces, hasta aquí, mis hermanos, en lo que hemos estudiado hasta ahora, no aparece el sábado como día para adorar a Dios. No hay mandamiento de adoración, solo descansar y celebrar su liberación de la esclavitud. Hay un versículo en Isaías 66, 23 que pareciera, ¿okay?, que se adora, pues, que se debe adorar el día de reposo. Isaías 66, 23 dice, y sucederá que de luna nueva
en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Pero eso no es lo que está diciendo, que se debe adorar en el día de reposo o en el día de la luna nueva. Lo que está hablando es entre luna nueva y luna nueva. Luna nueva y luna nueva es un mes. Durante el mes hay que estar adorando a Dios. Eso es lo que le decía. Por eso decía que todos los días había sacrificios, habían actividades, se quemaba incienso primero en el tabernáculo y después en el templo. ¿Ok? Y de día en reposo en día de reposo es semanal, o sea, de un sábado a otro tenía que guardarse, tenía que honrarse a Dios, porque el culto es hacer lo que Dios pide como ofrendas de sacrificio, de adoración, de alabanza. Entonces, el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo en sus hogares. ¿Ok? Este verso lo que quiere decir es que todo hombre vendría a adorarlo de sábado a sábado, de semana a semana, de mes en mes, de luna nueva a luna nueva, la adoración continua en diferentes días. Si se refería al sábado en específico como un día que tenía que adorarse a Dios, implicaría que entonces todo hombre debería también adorar a Dios cada luna nueva, y no es lo que enseña la palabra. Éxodo 16, 29, ya lo habíamos leído, dice, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues, quédese tranquilo, quieto en su hogar, que estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Ahora, muchos estarán pensando en las sinagogas. Dice, bueno, pero es que en las sinagogas había esa práctica. Las sinagogas, hermanos, fue una práctica, costumbre que surgió después, pero que en la ley de Moisés como tal no se ordena. Vuelvo a repetir, fue una costumbre o práctica que surgió con los años, pero que en la ley de Moisés, en la ley que Dios le dio a Moisés, no aparece como mandamiento. Y vamos a ver por qué. Las sinagogas no fueron establecidas sino durante la cautividad babilónica. Antes de eso no había sinagogas o lugar de reunión en cada ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el pueblo de Israel perdió el templo, perdió a Jerusalén, porque recordemos que el lugar de adoración del pueblo era en Jerusalén. ¿Ok? Cuando el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo. Y se llevó cautivo a los judíos que quedaron vivos, se los llevó cautivo a las tierras de Babilonia. ¿Ok? Entonces, este pueblo que está en Babilonia no tenía manera de honrar a Dios, no tenía manera de adorar a Dios. O sea, no tenía manera de hacer sacrificios porque no había templo. No podían quemar incienso porque no había templo. O sea, que el incienso según la ley de Moisés. ¿Qué hicieron ellos? Establecieron lo que es la sinagoga, la asamblea. Eran reuniones donde se unían los judíos el día sábado para leer la palabra y para disertar sobre ella. Eso fue establecido, hermanos, después de la cautividad. Antes de la cautividad no era costumbre la sinagoga. Entonces las sinagogas aparecieron como una necesidad que tenía el pueblo de Israel de reunirse para oír la palabra, para leer la palabra, para disertar sobre ella. Y cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, esa era la costumbre que había. Estaba el templo, pero también había sinagogas, por esas sinagogas quedaron establecidas. Cuando Cristo vino, él también fue a la sinagoga. Marcos 1, del 21 al 22 dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué él entraba a las sinagogas en el día de reposo? Porque ya eso se había establecido como una costumbre, pero no es que era un mandamiento. De hecho, fíjense que no iban al templo, el templo estaba en Jerusalén. Porque no era una costumbre realmente el día sábado
perdón, no era un mandamiento que Dios hubiese establecido el día sábado de que el pueblo de Israel subiera a Jerusalén a adorarlo. Pero por costumbre se establecieron las sinagogas. Y en la sinagoga lo que trataba era de llevarse a cabo estas actividades porque en sí no podían cumplir la ley de Moisés. Y esta práctica fue la que tuvo Jesucristo, tuvieron sus apóstoles con él, y después los judíos siguieron practicando esto, y vemos cuando Pablo, que eso lo vamos a estudiar ya la semana que viene y los días que siguen, cuando Pablo entraba a la sinagoga, pero no era para guardar el sábado, era porque sabía que el pueblo de Dios estaban reunidos allá, el pueblo de Dios antiguo, pues el Israel a quien se le dio la promesa, estaban ahí reunidos y ellos iban a predicarle para tratar de rescatarlos de la perdición en que estaban metidos. Por eso es que ellos iban a la sinagoga. En Lucas 4, del 16 al 17, dice, vino a Nazaret, donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, o sea, cuando él comenzó su ministerio. Ahora, el punto es, dice que entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Entonces, el asunto es que ya los judíos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, las autoridades judías ya habían establecido una serie de reglamentos, normas y costumbres que las establecieron como mandamientos de Dios y no eran mandamientos de Dios. Y por eso es que vemos que más adelante Cristo dice que Él es el Señor del sábado y que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Entonces, el reunirse en la sinagoga fue una costumbre que surgió de la necesidad de reunirse cuando estaban en la cautividad. Pero antes de eso, mis hermanos, no era un hábito en todo Israel, ni había Dios mandado que se reunieran el día sábado. El templo había sido destruido por el ejército de Babilonia. Cuando Dios mandaba a reunirse en Jerusalén, cuando había Pascuas, en el Yom Kippur, en el día de la expiación, y en otras fiestas solemnes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Pero no todo el mundo podía viajar todos los sábados a Jerusalén a adorar. No había manera, no era posible. Entonces, el templo era el único lugar donde se podía adorar o cumplir totalmente la ley de Moisés. Y todos los días había actividades de oración a Dios en ese templo. ¿Okay? Entonces, Deuteronomios 12, del 10 al 14, nos dice cuando Dios les dijo que les daría un lugar donde adorar. Deuteronomio 12, del 10 al 14, dice, ¿dónde hacer las cosas? Pues, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor. Y habitaréis seguros, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para ponerle en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubieras prometido a Jehová. ¿Dónde era ese lugar? En el tabernáculo, y después fue el templo, hermano. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, ellos no podían llevar el holocausto a cualquier lugar. Ellos no podían llevar el holocausto a la sinagoga. Ellos tenían que llevar el holocausto era al templo. ¿Ok? Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Cuál era esa tribu? La tribu de Judá, donde habitaban ellos, y Jerusalén era la capital, pues, de todo Israel, pero también allí fue donde vivía o se desarrolló la tribu de Judá. Para concluir, hermanos,
Hemos estudiado que Dios santificó el séptimo día, lo apartó para su descanso. Eso es cierto. Ahí no podemos decir que no, sino eso es verdad. Estableció el sábado como mandamiento después que Israel había salido de Egipto en el desierto. Eso también es verdad. Antes de eso, no hay ninguna evidencia bíblica de que Dios hubiese ordenado que algún hombre lo guardara. El propósito y la causa del día de reposo son claramente establecidos en los mandamientos cuando Dios los dio. Era un día para el descanso y de conmemoración del día en que Dios les había sacado con poder de Egipto y les había liberado de la esclavitud. Ahora, ¿por qué los cristianos tienen que guardar el sábado según algunos? ¿Será que nosotros vamos a conmemorar que éramos esclavos de Egipto? No hay ningún lugar que nos diga eso. O esclavos del pecado. Tampoco nos dice que eso tengamos que hacerlo un día sábado, un día de reposo. Lo que hemos visto hasta ahora no tiene nada que ver con la iglesia. No fuimos liberados de la esclavitud de Egipto. No somos el pueblo de Israel terrenal. Ni debemos reunirnos en sinagoga. No hay mandamiento para eso. El mandato fue solo para el pueblo de Israel según la carne. Salmo 147, 19, 20 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra nación y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. Dios no le dio el día de reposo a ninguna otra nación, solamente a su pueblo Israel. En el antiguo pacto, Dios exhortaba continuamente a Israel a guardar el día de reposo. Eso era constante, hermano. Acuérdate del día de reposo, acuérdate de mi día de reposo, guárdalo. Era una continua exhortación. En el nuevo pacto ya no se ve eso. Entonces, este es el tema que hoy quería compartirle, hermanos, para aclarar el tema del día del reposo. Espero que esto les sirva como fundamento para la próxima semana, donde ya empezaremos a ver un poco más hacia la aplicación que esto tiene para nosotros, pero podemos ver claramente que fue mandado a Israel y que no tiene nada que ver con el Israel espiritual. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a nuestro hermano Rigoberto que nos dirija en la oración. Hermano, por favor. Sí, hermano, ¿me escuchan? ¿Cómo no? Con gusto. Claramente. Ya. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Vamos a su presencia, Padre amoroso, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para agradecerle este estudio que nos ha traído nuestro hermano Mario Arellano, en donde nos da a entender las citas bíblicas, mi Dios, de las cuales se refieren no al primer día de la semana, sino al día de reposo establecido y dado para el pueblo de Israel. Gracias, Padre Dios, porque hemos entendido y podemos acumular estas enseñanzas para, en el momento que sea útil, necesario, compartirlas con alguna persona equivocada tal vez, podamos aclararle y que así podamos ser miembros que podamos realmente defender esta verdad maravillosa. Le damos gracias, Padre Dios. Oramos por nuestro hermano Mario, porque le dé gracia y sabiduría, que le bendiga ricamente a él y su esposa y su familia, Padre Dios, como a todos aquellos nuestros hermanos que en este día tuvimos la bendición de conectarnos para instruirnos en una enseñanza más que nos hace muy bien a cada uno de nosotros. Un crecimiento espiritual que se va notando, mi Dios, en el transcurrir del tiempo, y así, mi Dios, poder disfrutar de esto cada día que sea necesario. Queremos orar por todos aquellos nuestros hermanos que hoy día han tenido la bendición de poder conectarse. Queremos agradecerle por ello, mi Dios. Queremos orar también por si en este momento hubiera alguno de sus hijos, nuestros hermanos, que no se hubiera podido conectar, tal vez por alguna situación ajena a su voluntad, enfermo o algún trámite que le haya ocurrido. En este momento rogamos que su amor, usted, mi Dios, le ayude, le acompañe para que todo le pueda salir bien y así pueda estar cada día, mi Dios, junto a este grupo que día a día nos unimos a esta pantalla para poder ser edificados en su palabra. Gracias le damos, Padre Dios, y oramos rogándole que guarde a cada uno de nuestros hermanos, que tenga un buen día en este fin de semana, y que posteriormente a esto, el día de mañana, mi Dios, sabemos que ya estaremos nuevamente conectados en la plataforma de la tarde. Ayúdenos para poder estar siempre atentos a estas enseñanzas. Le doy gracias por ello, Padre, y oramos siempre en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Bueno, gracias a nuestros hermanos y hermanas que nos han visitado. Vamos a saber, conocer de aquellos hermanos que nos visitaron en Facebook y que si dejaron algún tipo de comentario, hermano Néstor. Sí, hermano, aquí estuvo la hermana Mercedes Salas, Rubiela Cortés López, Marcos Muñoz, Vanessa Vegaraya, Erinelsa Velázquez, La Palabra de la Cruz, Neris Ávila. Todos ellos son los que estuvieron aquí hoy día, escuchando esta muy, muy buena lección que usted ha dejado con la palabra de Dios. Y tenemos, a ver, algún mensajito por aquí. Dice, Rubiela Cortés dice, Dios les bendiga, hermanos, saludos desde Cali, Colombia. Luego dice, la palabra de la cruz dice, excelente tema, Dios lo bendiga siempre, hermano Mario Arellano, saludos a todos. Y Erinelsa Velázquez dice, amén. Y vemos aquí, a ver si tenemos algo. Aquí parece que, bueno, eso es todo lo que tenemos, hermano Mario. Seguimos invitándonos a los hermanos que pueden volver a escuchar este mismo mensaje, este mismo estudio, para irse informando más todavía en el Facebook de Néstor Sánchez y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA. Roberto Peterson dice, Colombia, gracias por tan bello mensaje. Dios lo siga bendiciendo desde San Andrés, Isla Colombia. Eso dice Roberto Peterson. ¿Ya? Eso tenemos, hermano. Muy bien, muy bien. Gracias a los hermanos en Facebook también por sus comentarios y esto nos ayuda, nos anima, nos fortalece para seguir preparándonos para traer estudios y ayudar a la hermandad a que puedan tener estos conceptos bíblicos que son tan importantes para nuestro crecimiento. Es importante que nosotros podamos retener todas estas enseñanzas y que podamos defender sanamente la palabra del Señor y no como a veces pasa, como dicen algunas religiones, cuando se le pregunta o se le enseña a alguien algún tema, dicen, no, como dice mi pastor. O sea, no es lo que dice Dios, sino lo que dice el pastor, ¿no? Nosotros tenemos que es lo que dice Dios. Hermano Néstor. Tiene unos chats. Ya sí, lo voy a leer. Gracias, hermano. La hermana Marixa Orihuela de Figueroa dice amén. Muchas gracias, hermano Mario, por el estudio de hoy. Saludo a todos los santos. Feliz día del Señor. Feliz día para usted, mi hermana. Si no se ha salido, creo que ya se salió. No se ha salido. Ajá. Gracias, hermana, por el comentario y gracias también por acompañarnos. Y la hermana Vidalia, tengamos todos los hermanos un feliz noche y bendiciones. Igualmente para usted, mi hermana, gracias por acompañarnos. ¿De dónde nos visita, hermana Vidalia? Colombia. Sí, de Colombia. Pero está en Chile. Tiene el micrófono apagado, hermano. Sí. La hermana es de Colombia, pero está viviendo en Chile. Ok, está bien. Bueno, hermanita, me imagino que se le está complicando abrir el micrófono. Ya que el hermano Néstor nos dice, ¿en qué parte de Chile vive ella? En una ciudad que se llama Mejillones, en el norte de Chile. No hay congregación por ahí. ¿No? La más cercana está como a 5 horas. Ok. Así que ella está entrando aquí con nosotros el día de semana, qué sé yo, y ahora también el día domingo, porque le mandé toda la información para hacerlo. Ok. Bueno, muy bien. Bienvenida, hermana Vidalia. Siga perseverando, luche por su vida eterna. Bien, mis hermanos, ¿algún comentario que quieran agregar o alguna pregunta o duda? Hermano, hay algunas personas que todavía quieren ser, perdón, Waldo quiere hablar. Sí, hermano Waldo. Adelante. Está visitando a la hermana Erika por primera vez. Sí, bienvenida. Hace que la plataforma se vea mejor. Por supuesto, estando el matrimonio excelente. No, estoy hablando de la hermana Erika. Y otra parte. O la hermana Mical, la hermana que se ve bien.
Bueno, ella sola, pues. Nosotros los hombres somos un poquito feos, pero ahí vamos. Estamos de moda los feos. Bueno, hermana Erika, bienvenida. Pues. Hermano Néstor, ¿iba a decir algo? Sí, que estábamos estudiando sobre este tema también hoy día, así en forma tangencial, ¿no? Pasamos por esto, pero yo estuve leyendo el texto de Juan capítulo 9, en el caso en que los fariseos interrogan al ciego que había sido sanado por Jesús, ¿ya? Entonces, allí dice el verso 29, 28, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Mucha gente sigue siendo discípulo de Moisés, no es discípulo de Cristo. Quiero decir algo, pero no lo tomen a mal. Hoy día, ayer fue sábado, ¿no es cierto? Y ayer jamás el ejército de allá de cerca de Israel atacó a Israel. ¿Y sabe por qué lo atacó ayer? Porque los israelitas siguen guardando el sábado. Entonces, ellos no mueven un dedo, ¿ya? El día sábado. Entonces, el ejército jamás atacó a Israel. Quizás ustedes escucharon las noticias, todo, ¿ya? Hay muchos muertos, se armó una guerra allí, aparte de la de Rusia y Ucrania. Pero el punto es que todavía gran parte del pueblo judío, porque también hay cristianos allí, ¿ya? Pero gran parte del pueblo judío sigue siendo discípulo de Moisés. Y hoy día, por ejemplo, hay gente que está guardando el sábado, pero que no es discípulo de Moisés. Tampoco es discípulo de Cristo, porque no guarda ninguna de las dos leyes correctamente. Así Bueno, es. eso no es, hermano. Que dice Gálatas, el que se justifica por la ley de Cristo se ha desligado, se ha separado. Sí. Así es. Pero Hermano Nilsson. Sí, hermano, mi padre hermano quiere comentar algo. Sí, Bueno, hermano. el Señor los bendiga nuevamente y cada momento. Bueno, lo que yo estoy entendiendo acá es que usted sabe que en vez de llegar momentos en que hay que recordar esos puntos bíblicos para uno seguir aprendiendo más. Porque cuando uno tiene una pregunta de alguien, de esa persona que son y que guardan, entre comillas, el reposo, el sábado, tenemos cómo responderle. Es importante oír el estudio de otros hermanos que por la parte sabia vamos a aprender para tener el mismo sentir, mismamente para uno estar defendiendo la verdadera doctrina de Cristo. Esa es la que da la salvación. Y vamos a tener el momento, el día del reposo, es el día que nosotros partamos acá, esta tierra. Vamos a tener verdadero reposo en el Señor. Ese sí, porque ese está en cada día de nosotros. Si nosotros no estamos en el reposo de Él, no entramos. Ese punto más o menos, estoy entendiendo. Bueno, está bien. Gracias por el comentario, hermano. Sí. Queda un reposo para el pueblo de Dios y ese reposo es en el cielo. Sí, sí, hermano, muchas gracias también, hermano. Quería darle las gracias porque de verdad que nos entendemos que el guardar el sábado era señal entre Dios e Israel. El guardar el sábado era mandamiento solamente para el pueblo de Israel. Muchas gracias, hermano, por su... No. De nada, hermano, de nada. Gracias por acompañarnos, por tener toda la familia allí, pues. Bien, ¿quién más quiere hacer un comentario o alguna pregunta? Hermanos, hermanas. La hermanita tan callada. Es que está todo clarito, hermano. Ah, bueno. Está todo clarito. Bueno, entonces vamos a despedirnos, hermanos. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde y una excelente semana. Y bueno, sigamos luchando y perseverando por la vida eterna. Que Dios les bendiga y gracias por acompañarnos, hermano. Amén. Amén, hermano Mario, igualmente. Amén. Saludos, hermano. Mario. Muchas bendiciones para todos. Cuídense, hermano Jorge. Ahí, Bendiga. Eli. David.
Hermano Mario. Oiga, ¿me escucha? Sí, hermana, sí, cómo no. Sí, porque en mi nombre salía, donde estaba mi rostro, había otra persona con el para abrir el micrófono.